Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Energy Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Arturo Carranza, quien es director de proyectos de energía en AXA Advisors, además de que está dentro de los 100 líderes más importantes en el sector energético. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Antonio. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a Neuron Business Group por la oportunidad. Al contrario, Arturo, pues si quieres vamos entrando en materia. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos más grandes actualmente en el sector energético? Compártenos, por favor, tu radiografía. Desde mi punto de vista, creo que el desafío más importante tiene que ver con la certeza jurídica dentro del sector de la energía. Los últimos años, el gobierno actual ha instrumentado una política que tiene como punto de partida el fortalecimiento de las empresas públicas de energía, Comisión Federal de Electricidad, en la industria eléctrica, petróleos mexicanos, en la industria de los hidrocarburos. Y esta política ha generado algunos resquemores dentro del sector privado. Desde mi punto de vista, algunos de ellos bien entendidos, la mayoría de ellos justificados, en el sentido de que las acciones que ha instrumentado este gobierno, insisto, para fortalecer tanto a CFE como a Pemex, han significado socavar la participación de las empresas privadas dentro del sector energético. Y yo creo que esta política energética tiene algunas aristas que desde luego están bien justificadas. Yo creo que a nivel internacional, uno de los temas que más se discute y que más encuentra oídos hoy en día tiene que ver con el hecho de fortalecer la participación de los estados en el diseño, en la planeación y en la ejecución de las políticas públicas energéticas. El gobierno mexicano tiene dentro de la soberanía energética uno de sus pilares, pero también creo que más allá de esto existe una oportunidad para que el gobierno actual para que las autoridades energéticas puedan llevar a cabo esta política energética de una manera más tersa. Creo que el diálogo en este sentido es fundamental para que las autoridades energéticas logren convencer al sector privado de los beneficios de esta política, logre sumarlo a las acciones que están llevando a cabo y logren reducir la incertidumbre que desde mi punto de vista, como les comento, yo creo que es el desafío más importante. Hay otros desafíos muy particulares, tanto en la industria eléctrica como en la industria de los hidrocarburos, que tienen que ver más en la parte operativa. Déjenme poner dos ejemplos en ambos casos de las industrias. Desde mi punto de vista, creo que en la industria eléctrica uno de los desafíos más importantes tiene que ver con el hecho de poder garantizar el acceso a la energía eléctrica en los siguientes años, tomando en cuenta que el proceso de relocalización de las cadenas de proveeduría en México está incrementando de manera considerable la demanda eléctrica. Este es un desafío muy importante que se tiene que cubrir. Y en la parte de los hidrocarburos encuentro como un aspecto fundamental poder lograr estabilizar la plataforma de producción de petróleo y poder incrementarla en los próximos años. También darle viabilidad a la participación de las empresas privadas dentro de los, oportunidades que representa la exploración y producción y el potencial de hidrocarburos que tiene México.
Importante y justo, Arturo, estos puntos que nos mencionas. Si me permites, vamos uno por uno. En cuanto al punto de la soberanía, que es, bueno, uno de los objetivos justo con este plan que nos acabas de comentar, cuéntanos qué tan importante es para México justo tener esta soberanía, tomando en cuenta el panorama internacional, por ejemplo, el caso de Europa con Rusia. Cuéntanos, por favor, cuál es la importancia de tener esta soberanía. Desde mi punto de vista, la soberanía energética tiene una importancia, digamos, muy básica. O sea, es fundamental la soberanía energética, pero probablemente es importante antes que nada definir qué se entiende o qué entiendo yo por soberanía energética. Y desde mi punto de vista, la soberanía energética tiene que ver con la capacidad del Estado, en este caso el Estado mexicano, de poder diseñar, planear, ejecutar acciones que permitan el acceso a energía competitiva y limpia. Eso desde mi punto de vista tiene que ver con la soberanía energética. Y a mí me gustaría poner el énfasis en la parte de planeación. Creo que sí, en este caso el Estado mexicano puede tener un papel importante en la planeación de acciones, de políticas públicas dentro del sector energético. Eso le va a permitir cumplir con la parte del acceso a la energía de bajos costos y energía limpia, un objetivo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido Naciones Unidas. En esta parte, insisto, la planeación energética juega un papel preponderante. Desde mi punto de vista, yo lo que observo es que en los últimos 4 o 5 años las autoridades energéticas sí se han enfocado a la soberanía energética, entendida, como ya les comentaba, principalmente al fortalecimiento de Pemex y la CFE, porque esto permite, desde luego, de alguna u otra forma, fortalecer las herramientas para garantizar el acceso a la energía para todas las y los mexicanos. Pero desde mi punto de vista, esto no tiene que estar peleado con la participación de los privados. Creo que en la planeación de las políticas públicas de la energía, la participación de los privados es también igualmente fundamental, en el sentido de que pueden complementar todas las tareas que realizan la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Yo observo que en los últimos años las acciones de esta administración, como ya la comentaba, han limitado de manera muy importante y clara la participación de los privados y no han permitido que estas empresas complementen todo aquello que CFE y Petróleos Mexicanos por sentido natural no pueden hacer. Yo soy un convencido de que todo lo que puede hacer una empresa lo pueden hacer de manera más eficiente 2, 3, 4 empresas, siempre que exista un proceso claro de reglas que se cumplen, un proceso claro de planeación. De suerte tal y a manera de conclusión, yo creo que es importante, es destacable, es natural, es saludable que se ponga la soberanía energética como uno de los pilares de la política energética, pero yo creo que es igualmente saludable, deseable que esta soberanía energética se entienda como la participación tanto de empresas públicas como de privadas en un ambiente con reglas claras y perfectamente establecidas. Justamente, Arturo, destacar esta parte que mencionas de la importancia de la participación de ambos, viéndolo, por ejemplo, en otros sectores, por ejemplo, algo aeroespacial, el sector público, como lo fue pues la NASA, pues empezó con todo este tema de desarrollo de tecnología, dio como este primer gran paso para que pues diera pie a los privados de pues seguir innovando y justamente creo que es un buen caso de éxito lo que estamos viendo y también, como bien lo mencionas, tener ambas participaciones. Y justamente en el tema de tener una planeación, cuéntanos de qué trata el programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023, 2037, perdón. ¿Cuáles son los puntos más que consideras más importantes?
El PRODECEN 2023-2037 es un ejercicio justamente de planeación y que va muy en línea con lo que acabas de comentar, establecer un objetivo hacia el cual el sistema eléctrico nacional se tiene que dirigir y establecer las acciones que nos permitirían como país lograr alcanzar ese objetivo establecido en el PRODECEN. El PRODECEN, perdón, desde mi punto de vista, es el ejercicio de planeación más destacable que tienen las autoridades energéticas actualmente. Y en este mismo sentido yo lo encuentro fascinante porque en verdad que la información que contiene es muy rica en términos de poder entender qué es lo que está planteando esta administración como sus prioridades y las acciones que está poniendo sobre la mesa para lograr materializar estas acciones. Tiene de todo el PRODECEN, o sea, es tan amplio y tan vasto que de repente yo encuentro un poco complicado decir cuáles son las prioridades, pero permítanme comentarles probablemente tres que encuentro muy importantes. La primera de ellas que encuentro fundamental es que dentro del PRODECEN 2023-2037 se establece que los próximos 15 años el consumo nacional de energía eléctrica va a crecer 2.5% de manera anual. Esto desde luego representa un desafío para las autoridades energéticas porque como ya lo había comentado anteriormente, la coyuntura actual de nuestro país está enmarcada por la recepción de inversiones que se están estableciendo principalmente en los estados norteños y que para lograr satisfacer estas inversiones será necesario que las empresas que lleguen puedan tener energía eléctrica para desarrollarse. Y esto va asociado, como lo comento, con el incremento del consumo nacional de energía que se espera de 0.5% anual durante los 15 años. Ese es el punto de partida desde mi punto de vista en el PRODECEN. Y después yo pondría un elemento muy importante que tiene que ver con el hecho de que se establece en este programa que en los próximos 5 años la capacidad instalada de generación eléctrica va a crecer 23% justamente en línea para poder atacar este incremento del consumo nacional. Este incremento en la capacidad instalada de generación eléctrica tiene que ver principalmente, y este es un caso ya que materializa las acciones establecidas en el PRODECEN, con la estrategia que está instrumentando actualmente la Comisión Federal de Electricidad de ampliar su parque de generación eléctrica con la construcción y operación de ciclos de centrales de ciclo combinado. Al menos en el papel están 12 de estas centrales eléctricas, 5 de ellas que ya están actualmente en construcción y que se espera, insisto, que en los próximos 5 años estas centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad incrementen la capacidad instalada total en México de generación eléctrica en un 23%. Para el 2037, esto es, para 15 años, se espera que la capacidad instalada de generación eléctrica en México, tanto de privados como de la Comisión Federal de Electricidad, permita que esta capacidad se incremente 60%. Entonces, en términos energéticos, sí encuentro, nada más para hilar mis ideas, que hay un crecimiento estimado del consumo nacional, hay de la misma forma un crecimiento de la capacidad instalada para poder satisfacer estas necesidades para las y los mexicanos, empresas, sector comercial, sectores residenciales. Y un punto fundamental y que a mí en lo particular me apasiona realmente tiene que ver con el hecho, bueno, ya comenté que va a haber un incremento en la energía que consumimos, ya comenté que va a haber un incremento en la capacidad de generación eléctrica en todo el país, pero el reto aquí tendría que ver por consecuencia cómo llevar esa energía eléctrica que se va a generar a los centros de consumo, y en el PRODECEN establecen que en los próximos 5 años van a entrar en operación 182 proyectos de transmisión. Desde mi punto de vista,
uno de los desafíos más grandes, tremendos, que existen en el sistema eléctrico nacional tiene que ver con la modernización y con el fortalecimiento de las redes eléctricas. Tenemos actualmente, insisto, desde mi punto de vista, un cuello de botella muy grande en algunos centros de consumo que no pueden recibir la electricidad necesaria para satisfacer necesidades porque las redes eléctricas no están en las mejores condiciones. Y en el PRODECEN, insisto, se retoma los proyectos en transmisión que estarían por entrar, 182 proyectos de líneas de transmisión eléctrica, esto es por arriba de los 35 kilovatios, 34 kilovatios, perdónenme, 115 kilovatios, 230 kilovatios, hasta 400 kilovatios en las líneas de transmisión, y son proyectos realmente relevantes. Yo en los últimos años, de manera particular en estos últimos 2 semestres, desde el segundo semestre del año pasado y actualmente, estoy observando que los proyectos de transmisión están empezando a salir. Son proyectos de transmisión muy relevantes, proyectos que buscan resolver las congestiones en centros de consumo muy relevantes. Y dentro de estos 182 proyectos de transmisión que comento, hay al menos 2 que yo observo muy interesantes. Uno de ellos que tiene que ver con la construcción de líneas de transmisión para poder llevar la energía eléctrica que se va a generar en el parque de Puerto Peñasco, Sonora, bajarla hasta los centros de consumo del Bajío. Ese es un proyecto muy relevante que está ya actualmente en etapa de planeación y próximo a materializarse su construcción. También hay un proyecto que tiene que ver con bajar la energía eléctrica de los estados del norte hacia el centro del país, hacia los estados del centro del país, y este también es un proyecto fundamental que resolverá muchas de las congestiones que actualmente se presentan en el Sistema Nacional Eléctrico en cuanto a la transmisión de la energía eléctrica. Y en términos generales y a manera de conclusión, yo también observo que hay una parte muy interesante para todas aquellas personas amantes de las energías limpias. El PRODECEN contempla la posibilidad o por lo menos lo pone sobre la mesa el hecho de que se pueda ampliar la capacidad instalada de generación de energía nuclear en 150 megawatts, y también la posibilidad gradual, paulatina, de que el hidrógeno juegue un papel importante como energía en México, y eso está dentro del PRODECEN. Y qué interesante, Arturo, justo todo esto que nos estás comentando, y de hecho, pues bueno, ya se contestan algunas de las preguntas que pues a lo mejor teníamos contempladas, pero bien, contestamos la parte de, pues bueno, la planeación hacia un futuro, pero también actualmente estamos experimentando pues esta creciente demanda de energía en algunos estados como en Sonora, como en Baja California, pues han planeado todo el tema de generación aislada. Cuéntanos, ¿cómo podríamos hacer este frente a la inmediata demanda de energía que estamos experimentando? Lo más importante es tener, desde mi punto de vista, un ejercicio de planeación plenamente fortalecido. Yo creo que, como ya lo hemos comentado, las inversiones, el interés por invertir, por traer empresas a México ya se está dando, principalmente en el norte del país. Se han anunciado inversiones realmente relevantes. Yo pongo como ejemplo el anuncio de Tesla en Monterrey, que contempla inversiones superiores a los 6,000 millones de pesos. Es algo muy importante. 6,000 millones de dólares, si no me equivoco. También también en San Luis Potosí se están anunciando la llegada de inversiones en el sector automotriz, inversiones realmente relevantes. En Sonora, la Comisión Federal de Electricidad está construyendo un parque solar de 1,000 megawatts. En fin, en el norte del país estamos observando un interés pujante, muy sólido, que tiene que venir acompañado
con el desarrollo de infraestructura eléctrica para poder llevar a buen puerto estas inversiones. Y te comento que el ejercicio de planeación es muy importante para poder ampliar la infraestructura eléctrica en estos estados. Y aquí la CFE juega un papel muy relevante, pero desde luego que también el SENACE como operador del sistema eléctrico nacional tiene que coordinarse de manera estrecha con la Comisión Federal de Electricidad para poder planear todo el desarrollo de la nueva infraestructura para satisfacer la energía eléctrica, pero también los privados tienen que participar en este proceso de desarrollo de infraestructura eléctrica, no solamente las empresas que lleguen con sus inversiones para poder conectar infraestructura complementaria a las redes nacionales de transmisión, sino también para participar en estos proyectos mismos de ampliación y modernización de las redes eléctricas. En este sentido, a mí me gustaría comentarles que hay empresas mexicanas nacionales muy fuertes que tienen la experiencia, la capacidad acreditada para poder construir líneas de transmisión. Son principalmente empresas mexicanas. En la industria eléctrica se les conoce como empresas linieras que construyen líneas de transmisión que son sumamente complejas, y creo que la participación de estas empresas en proyectos de reforzamiento, de ampliación, modernización de las líneas eléctricas será fundamental. También empresas extranjeras, internacionales, con toda la capacidad, que tienen interés, porque así lo he observado yo, en participar en la ampliación de las redes eléctricas, será fundamental. Yo sí observo que hay una oportunidad muy grande para todas aquellas empresas que están interesadas en participar en la ampliación de las redes eléctricas de México. Hay una oportunidad muy grande en los siguientes años, en el corto y mediano plazo, para poder contribuir a que estas empresas que están viniendo de todas partes del mundo a establecer sus plantas de producción aquí en México puedan satisfacer sus necesidades energéticas. Yo observo, en síntesis, que hay una oportunidad muy grande para México para atraer inversiones, para generar crecimiento, y en lo particular en el sector energético, para las empresas, para que participen en el fortalecimiento del sector eléctrico nacional muy grande. Hoy en día está esta oportunidad, y para poderla materializar, yo insisto, el hecho de que exista una coordinación entre el SENACE y la Comisión Federal de Electricidad para poder poner a consideración de las empresas privadas estos proyectos, y de que existan, como lo comentábamos con anterioridad, reglas claras, esa será la fórmula para poder lograr aprovechar este proceso de relocalización de cadenas de suministro. Importante justo esto que mencionas, Arturo, porque justo ya estamos hablando de un buen panorama para atraer inversiones, para seguir fortaleciendo todo el sistema eléctrico nacional. Y justamente igual, retomando un poco lo que mencionabas acerca de las energías renovables, ¿cuál es tu lectura, o bien cómo podríamos transicionar hacia las energías renovables? Por ahí pues ya vemos algunas empresas aquí en México que ya van muy avanzadas en temas de energía solar, por parte también del gas natural, algunos, bueno, empezando con los primeros pasos con la parte de hidrógeno. Pero bien, ¿tú cómo ves esta transición? Algunos dicen que, pues, para no perder competitividad, pues, tenemos todavía que aprovechar las fuentes fósiles. Pero bueno, en fin, ¿cuál es tu perspectiva? Bien, ¿cómo tú verías que sería una buena transición para México? Desde mi punto de vista, creo que estamos plenamente inmersos en este proceso de transición energética. Desde mi punto de vista, de la misma manera, creo que el ritmo en que estamos afrontando esta transición energética no corresponde con el potencial que tenemos de acuerdo a la energía limpia, renovable de nuestro país. Y déjenme ahora, habiendo dicho esto, contextualizar un poco. Con el cambio de administración en el 2018 vimos una transformación en el sector energético, como ya lo comentábamos, una política pública que está sustentada en el fortalecimiento de las empresas públicas
de energía, y esto en el sector energético y en lo particular dentro de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables tuvo un impacto muy grande. Lo que observamos en los primeros años es que con base en esta política energética, las autoridades aquí en México empezaron a limitar los espacios de participación de las empresas privadas que pueden generar energía eléctrica por medio de tecnologías renovables. Lo que observamos es que muchos de los permisos que estaba otorgando la Comisión Reguladora de Energía para que estas empresas renovables se instalaran y generaran a partir de tecnologías principalmente eólica y solar, se redujo de manera drástica. Las subastas eléctricas de la misma manera se cancelaron, y esta política desde luego llevó a que el ritmo en que venía incrementándose la generación eléctrica renovable se redujera de manera drástica, y le dimos pie a un incremento en la generación de energía eléctrica con fuentes fósiles. Eso es lo que observamos actualmente, pero esto no quiere decir necesariamente que hayamos renunciado totalmente a la generación de energía con fuentes renovables. No, como explico, significa que el ritmo de generación de energía eléctrica por fuentes renovables se redujo, pero todavía han existido algunos espacios de participación, y estos pequeños, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de las empresas privadas. Esto, por eso yo empecé comentando que, o sea, sí estamos como país inmersos en la transición energética. La transición energética tiene como uno de los objetivos lograr abastecer las necesidades energéticas con fuentes renovables. La ley de la transición energética, en el caso de particular de México, lo que señala es que la generación de energía eléctrica al 2024 tiene que corresponder al menos en 35% con energía renovable. Eso o sea, y en ese periodo de transición lo que estamos haciendo es cambiar la generación de energía eléctrica desde las fuentes convencionales a energías renovables. Esta transición se ha reducido. Yo creo que el ritmo no corresponde a nuestras necesidades, porque México es un país inmensamente rico en materia de potencial eólico y solar. Yo creo que con una política pública bien diseñada, bien instrumentada, donde exista un diálogo permanente, la participación de la energía solar y eólica puede incrementarse, puede impulsarse muy por arriba de los niveles que estamos viendo actualmente, y este impulso podría hacer que la transición energética en nuestro país se acelere como se está acelerando en otros países. Pienso principalmente en países como China, que está avanzando de manera impresionante en la transición energética. Pienso en países como Estados Unidos o en algunos países europeos, donde la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables es ya una realidad que está desplazando a la generación eléctrica con fuentes convencionales. Creo que México tiene todo el potencial para poder transitar de la generación eléctrica con fuentes fósiles a la generación de fuente eléctrica con renovables de manera acelerada. De lo que se trata, un poco retomando lo que ya hemos comentado, es que se pongan de acuerdo tanto las empresas privadas para complementar las acciones que el gobierno diseñe, y que exista un diálogo. Eso es sumamente necesario, y eso es lo que esperaríamos que suceda en los próximos años. Que si bien las autoridades puedan tener conceptos muy claros como la soberanía energética, como el fortalecimiento de las empresas públicas de energía, esto no esté peleado con la participación de los privados. Creo que por el potencial de nuestro país en temas energéticos, tanto la esfera pública como la privada puede convivir para poder transitar en este aspecto energético de manera más acelerada.
Qué importante esto que nos mencionas, Arturo, justamente, pues, como bien dices, estamos viendo que también hay esta parte de la generación de energías renovables. Vimos también la compra que hizo CFE al 55% de la capacidad instalada de Iberdrola. Y pues qué mejor, ¿no? Iberdrola, una empresa pues que ya tiene bastante experiencia en todo esto de generación de energías limpias, pues adquirir toda, bueno, digamos, su infraestructura que pues bien tiene una buena, como bien dije, experiencia. Y justo aquí, Arturo, me gustaría preguntarte, bueno, ya con todo esto que nos comentaste, hemos visto que pues, por ejemplo, Estados Unidos, China, países ya pues desarrollados industrialmente, utilizaron justo las energías de fuentes fósiles para potencializar, pues, valga la redundancia, su potencial industrial. Y pues ahora nos vienen a, digamos, a exigir que también pues tengamos esta transición. Pero pues como bien dices, tenemos el potencial, tenemos la radiación solar, tenemos la parte para la energía eólica. Así que bueno, cuéntanos, o sea, ¿es justo que nos estén exigiendo eso después de que ellos ya reventaron, a más no poder, la parte de fuentes fósiles? Y pues justo también con esto que mencionas, o sea, tenemos la parte natural para sacarle provecho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso, Arturo? Los temas que pones sobre la mesa a mí me resultan fascinantes, porque en verdad que son las discusiones que a nivel internacional se están dando sobre la contribución de los países a la transición energética y a la reducción de las emisiones contaminantes para poder lograr como humanidad el hecho de que las temperaturas globales no se incrementen más allá del 1.5 grados Celsius que permitan la viabilidad de la vida. Y a nivel internacional, un poco como tú comentas, la discusión es fascinante porque hay países, sobre todo ya desarrollados, que le exigen actualmente a los países que están en desarrollo que contribuyan de la misma manera en la reducción de emisiones contaminantes para lograr estos objetivos del combate al cambio climático. Y desde luego que no todo, o sea, hay que partir del hecho de que los países no están en la misma línea en términos de reducción de emisiones contaminantes ni de poder contribuir a lograr los objetivos del combate al cambio climático. Uno de los temas, en todo caso, muy importantes para que los países en desarrollo puedan acelerar la transición energética y reducir las emisiones contaminantes tiene que ver con el hecho del financiamiento, de poder acceder a recursos para poder modificar la matriz energética de cada uno de los países y poder acelerar justamente esta transición energética. Esto es de desplazar a las fuentes convencionales, desplazarlas por energía limpia que permita reducir las emisiones contaminantes. El financiamiento desde mi punto de vista, el financiamiento internacional es muy importante. Pienso yo, por ejemplo, en países como México para que pueda haber las inversiones necesarias y suficientes para hacer este desplazamiento. Es un hecho también que en el escenario internacional todavía no hay un consenso suficiente, como tú ya lo comentabas primero, de cuánto es la contribución a la reducción de emisiones contaminantes por país, pero también cuál es la contribución de cada uno de los países en términos de financiamiento. Para lograr, digamos, salvar esta brecha en términos de contribuciones de reducción de emisiones y de financiamiento, una parte muy importante tiene que ver con la cooperación internacional y con la concientización de uno de los problemas, o al menos desde mi punto de vista, el mayor problema que como humanidad estamos actualmente viendo, que tiene que ver la crisis climática. Entonces, creo que la cooperación internacional es sumamente necesaria. Esto desde el punto de vista de los estados, de los países, cooperación internacional en diferentes foros, pero la concientización, y este es un punto muy importante, no tiene que ver solamente con los gobiernos, sino tiene que ver principalmente con las y los ciudadanos, como tú y como yo, que tenemos que tener conciencia
de lo que significa poder tener acceso a la energía eléctrica, de lo que significa poder tener acceso al medio de transporte, que el sector transporte es uno de los sectores con más emisiones contaminantes a nivel global. Y si como ciudadanas y como ciudadanos tomamos conciencia de hacer un mejor uso de la energía, creo que mucho vamos a poder contribuir a combatir la crisis climática. Al inicio de la conversación comentábamos que las temperaturas que estamos viendo actualmente en nuestro país son de cierto grado atípicas, son muy altas, son atípicas, y mucho de esto, aunque no queremos, aunque muchas veces no lo tomamos en cuenta, tiene que ver con un panorama más general y global que está asociado con el cambio climático. Y si como personas tomamos conciencia de las acciones inmediatas, algunas de ellas un poco más accesibles que podemos tomar, que podemos seguir, creo que contribuiríamos en el colectivo a decisiones, acciones que sí permitan lograr el objetivo fundamental que tiene que ver con el hecho de que en los próximos años las temperaturas globales no se incrementen más allá del 1.5 grados Celsius, porque si lo hacen, los científicos han señalado que un incremento por arriba de este umbral no le daría viabilidad a la vida humana, y esto es algo realmente alarmante. Híjole, Arturo, como bien dices, qué apasionante es este tema. Y pues sí, o sea, estamos ante una emergencia global para justo dar esta transición. Y regresando justo al punto que mencionaba sobre el financiamiento, creo que sí, me parece bastante clave, porque si vemos a un país como México con recursos, pues todavía no a nivel de Estados Unidos, de China, de poder invertir básicamente en renovar su capacidad productiva de generación energética, pues nos ponen también en un dilema, ¿no? O invertimos aquí y renovamos todo y le damos, o matamos a lo mejor la competitividad, a lo mejor nuestro desarrollo industrial, nuestro desarrollo de infraestructura. Y justamente, pues el financiamiento creo que es algo bastante viable y bastante bueno, que como bien dices, es algo que deberíamos buscar. Y pues bueno, justamente igual, para seguir con esta conversación, Arturo, ¿qué países o qué país puede ser un buen punto de referencia sobre cómo puedes gestionar el sector energético? Desde luego que a nivel global hay ejemplos muy claros de capacidad, de talento gubernamental para poder acelerar la transición energética, poder diseñar políticas públicas energéticas acordes con las realidades de cada uno de los países. Yo ponía el caso de China, que con inversiones públicas, con apoyo a las empresas privadas, desde el gobierno han avanzado de manera acelerada en la generación de energía eléctrica con fuentes renovables, y eso realmente es impresionante. O sea, el avance que ha tenido China se da desde mi punto de vista con un apoyo del gobierno a las empresas privadas, se da desde luego también poniendo un énfasis muy particular en el desarrollo de tecnología, en la innovación, investigación y desarrollo que permita a las empresas privadas contar con la tecnología de punta para poder reducir los costos de estas tecnologías. Lo que hace el gobierno chino en términos de planeación también es muy importante. Creo que ahí hay una autoridad muy clara que establece planes a 5 años y que en estos planes de 5 años se traza una ruta para decir las empresas privadas, esto es lo que queremos y hacia allá vamos a avanzar de manera gradual y progresiva en el aspecto energético. Y siempre estos planes, estas políticas públicas están sujetas a la modificación de las acciones mismas, están sujetas a corrección, y esto desde luego que le permite al gobierno ir reajustando de manera gradual y progresiva en la manera en que van avanzando estos ejercicios de política pública en China, en verdad que son bien interesantes para estudiarlos, porque, insisto, China hoy en día es uno de los principales países en términos de desarrollo de tecnologías renovables,
pero también en la parte de desarrollo de infraestructura nueva eléctrica. Yo pienso lo que están haciendo para construir líneas de transmisión de corriente directa es impresionante lo que hace China, en verdad. Es un país inmenso con otras características, desde luego, pero a mí lo que me llama la atención es que están constantemente invirtiendo en nueva infraestructura energética y esto es impresionante y están en verdad, digamos, en la punta de la generación de nuevas tecnologías. Eso es fascinante. Estados Unidos, por otro lado, también tiene un programa muy interesante, muy atractivo, que está vinculado con su nueva ley de reducción de inflación, esta nueva acta, Reduction Inflation Act, que dentro de sus pilares, que no tiene nada que ver o sea, no con la inflación directamente, sino así le pusieron por cuestiones, yo pensaría, internas, pero que tiene que ver con el impulso de nuevas tecnologías en el sector energético y fomentadas desde el gobierno, impulsadas desde el gobierno, proveeduría para estas nuevas tecnologías renovables, que en verdad resultan muy atractivas y un área de oportunidad para todas las empresas que están en la región de Norteamérica, México incluido. Pero dentro de este impulso, yo observo algo que es fundamental y que tiene que ver otra vez con el hecho de que el gobierno haya dicho, esto es lo que queremos hacer, esta es la oportunidad para las empresas privadas, nosotros les vamos a proveer del financiamiento para que ustedes participen como proveedores, como desarrollos de tecnologías nuevas de energías limpias, y esto es lo que queremos lograr, es decir, el qué y el cómo en esta nueva ley que representa una oportunidad no solo, como te comento, para las empresas de Estados Unidos, sino también para las empresas mexicanas y canadienses que se puedan sumar a este nuevo impulso. Estos dos casos son muy relevantes y yo pensaría que México puede estudiarlos, puede entender las razones que originaron estas decisiones de gobierno y puede tratar de entender cuáles son las opciones que tenemos como país para razonablemente tomar algunas decisiones parecidas, otras que no necesariamente surjan, pero lo que yo comento es que son unas buenas oportunidades para entender qué es lo que quieren estos dos países, por cierto, las dos economías más grandes del mundo, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y cómo buscan alcanzarlo. Eso creo que México puede estudiarlo y puede muy bien hacerlo, diseñar sus propias acciones para un poco buscar lo mismo, transitar hacia una nueva realidad energética, una nueva realidad económica y hacia la construcción de un futuro diferente. Justo, creo que estamos en esa posición en donde volteamos a ver qué es lo que están haciendo pues cada una de las diferentes, de los diferentes países y pues ver bien, analizar qué ha funcionado, qué no ha funcionado y como bien dices, entender las diferencias, a lo mejor China con México, Estados Unidos con México, pero sí creo que también marca un punto muy interesante China, viendo el nivel de infraestructura que tiene en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. Parece que Estados Unidos le metieron un freno de mano, pero terrible, y China, pues por el otro lado, China, Japón, Corea del Sur, pues parece que no hay nada que los frene y pues justo, como bien dices, son punta de lanza en estos temas. Y pues bueno, justo Arturo, ya para ir un poco concluyendo esta increíble conversación, cuéntanos cuáles son las oportunidades que se vienen para México, es decir, pues ya vimos diferentes puntos, desde el acceso a energía, em, el alza en la demanda en la energía, soberanía energética, pues ya un panorama en donde pues bien puedan ir privados, públicos y privados, y pues justo buscar un fortalecimiento pues en toda la red eléctrica nacional, generación de energía. Cuéntanos justamente qué se nos viene. Por favor, ya hablamos un panorama muy bueno, pero bueno, ya para concretar todo lo que hemos dicho, ¿qué nos dirías, por favor, Arturo?
Empezaría por distinguir que en términos globales lo que estamos observando es que la transición energética se va a acelerar. Y en términos globales, esto implica que las energías renovables, eólica y solar principalmente, otras más, la geotermia, la hidroeléctrica, cada vez van a ir tomando un papel más relevante en la matriz energética global. En términos internacionales, también observo la llegada de nuevas tecnologías como el hidrógeno para satisfacer necesidades energéticas. Y estas son tendencias globales de las cuales nuestro país no se va a poder escapar. Hablo de la transición energética a nivel internacional. En esta transición energética a nivel internacional, a mí sí me gustaría nada más poner un énfasis en el hecho de que los combustibles fósiles seguirán jugando un papel determinante en la matriz energética. No podemos pensar que el petróleo, que el gas natural, que inclusive el carbón van a ser desplazados totalmente. Yo no observo ese escenario posible, ni deseable. Bueno, deseable sí, pero posible al menos en un horizonte de mediano plazo no lo observo. Creo que se tienen que complementar estas tecnologías con las tecnologías renovables y como lo he comentado, que estas últimas tecnologías nuevas, innovadoras, gradual y progresivamente vayan desplazando a las tecnologías fósiles. Eso en el escenario internacional que marcará la pauta de lo que suceda en México. En México yo empezaría por comentar, desde luego que en el siguiente año va a haber un cambio de gobierno que va a resultar fundamental que va a tener fundamental en términos del impacto para las actividades económicas. Lo que hemos vivido en los últimos años, lo comentábamos brevemente, es una política energética totalmente diferente a lo que observábamos en administraciones años pasados, una política energética que va a ser calificada de cara a la historia. Yo ahorita pues podría decir que tiene aspectos positivos, aspectos negativos, las acciones, las decisiones de este gobierno en materia energética, y nos daría pie a una conversación mucho más larga para decir cuáles son los aspectos positivos y aspectos negativos. Yo lo que observo es que ya hay una política energética totalmente diferente, y lo que observo en los próximos años no observo que exista un viraje muy diferente a lo que esta política energética actual ha representado. Esto es, no observo que el fortalecimiento de las empresas públicas de energía se vaya a dejar de lado. No observo que exista una intención para continuar para fortaleciendo conceptos claves como la soberanía energética. Yo en todo caso creo que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex seguirán siendo puntas de lanza en el tablero energético nacional en los siguientes años, que seguirán marcando la pauta de todo lo que se haga tanto en la industria de los hidrocarburos como en la industria eléctrica. Pero sí observo una posibilidad, y con esto me remito a la primera pregunta que platicábamos, que tiene que ver con el hecho de que no podemos pensar que el sector privado tiene que estar peleado con el sector público. Creo que es una oportunidad muy importante para poder darle claridad, certeza jurídica al sector energético, de suerte tal que los privados complementen lo que están haciendo las empresas públicas de energía. Creo que es deseable en este caso que la participación privada se amplíe en términos de lo que pueden hacer. Creo que sería deseable que se retomaran las subastas eléctricas para que se impulsara el potencial renovable que tenemos en México. Creo que es necesario que se retomen las rondas petroleras para que las empresas privadas puedan ayudar a incrementar la producción de petróleo en México. Esto es posible siempre teniendo un Estado mexicano fuerte y teniendo, como lo comentaba en un principio, reglas claras y que sean aceptadas por todos los participantes. Y qué importante, y justo, pues, Arturo, todo este
pues digamos, conclusión que nos acabas de dar. Y pues bueno, justo igual aprovecho para invitar a todo el auditorio para que se acerquen con Arturo, con AXA. Y pues Arturo, igual, no sé si tengas, bueno, ya con todo lo que nos comentaste, algún comentario de final o algún otro tema que quieras volver a traer sobre la mesa. No, yo nada más en verdad destacaría que han sido temas fascinantes sobre lo que hemos comentado y pues probablemente a manera de conclusión haría una síntesis. Creo que el mundo está cambiando en una dirección de la cual México no se puede escapar aunque quiera. Creo que tenemos una responsabilidad de sumarnos a esta dirección que el mundo está tomando. El gobierno tiene una decisión, lo puede hacer con reglas claras y perfectamente aceptables por todos los jugadores. Los sistemas eléctricos en todo el mundo están cambiando ahora. Ya estos centros de generación que estaban lejos de los centros de consumo ahora están cambiando porque la generación eléctrica cada vez está más cerca de los centros de consumo. Pienso en la generación distribuida, que se me olvidó comentar. El PRODECEN establece que la generación distribuida va a crecer más de 300% en los siguientes 15 años, y esta es uno de los aspectos sobre los cuales el mundo está avanzando, y creo que tenemos todas las herramientas para poder aprovecharlas. El potencial lo tenemos, y de lo que se trata, y con esto concluyo, es de que exista un diálogo, si en un tono puede ser álgido, en un tono donde se puedan manifestar, pero de lo que se trata es de que participemos todos juntos, y tenemos las condiciones, Antonio. Entonces, pues es eso. Hay una tendencia muy clara, y ojalá tengamos todas el talento para poder sumar esfuerzos en ese mismo sentido. Importante, Arturo, justo el tema de la distribución, generación distribuida, pues es algo que sí estamos viendo muy latente aquí en México. También, pues, por ahí platicábamos con alguno de estos generadores que se vieron favorecidos por también la parte de la política pública. Y pues bueno, Arturo, igual, pues gracias por todo el expertise que nos acabas de dar, por esta gran conversación, por todos los puntos que tocamos. Y pues bueno, la importancia justo de tener una comunicación estrecha, de tener las reglas del juego muy claras, y pues bueno, el sumar todos a esta transición. Y pues Arturo, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este capítulo, sin duda un capítulo muy enriquecedor para todos los sectores dentro de lo que es el sector energético. Y pues bueno, Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.